Bueno, buenas tardes, les damos la bienvenida desde la Asociación Civil Prodesi, una asociación que, como muy bien ustedes conocen, estamos dedicados hace ya más de 10 años, 15 años, a la ayuda y al auxilio a las familias, a los niños y a los más vulnerables. Y en esta ocasión hemos organizado este encuentro junto a otra asociación amiga que, tras la cordillera, diríamos, en Chile, se encuentran con muchísima profesionalidad haciendo tareas similares a las que hacemos en Prodesi, y a raíz de un encuentro que hemos tenido entre varias asociaciones de Latinoamérica hace un mes más o menos, nos dimos cuenta que había una problemática que nos atravesaba a todos en los diferentes países en los que estamos, y justamente Comunidad y Justicia, que es la asociación que hoy nos acompaña, ya hace un tiempo que tienen un camino recorrido en la experiencia de Chile. Nos dimos cuenta que si bien cada país tiene su problemática particular por la legislación y la jurisprudencia y el modo en el que cada país ha recibido o tratado esta problemática, hay como elementos comunes que atraviesan más allá de las fronteras. Entonces, se nos ocurrió hacer este primer encuentro, porque seguramente vamos a tener más de uno, porque son varias las aristas que hay que analizar, no podemos agotar en un solo encuentro todos los problemas. Vamos entonces a tratar hoy dos cuestiones particulares en la experiencia de Chile, que son los aspectos jurídicos y los aspectos desde el punto de vista de la psicología. Entonces, sin demorarme más, le doy la palabra entonces, en primer lugar, al doctor Javier Mena. Te voy a pedir, Javier, que antes de explicarnos tu temática nos puedas hacer una breve presentación de Comunidad y Justicia, y paso entonces a presentarlo. Él es abogado, estudió Derecho en la Universidad de los Andes, diplomado en Derecho de la Infancia y magíster en Familia y Mediación por la Universidad de los Andes, es profesor de Ética en la Universidad Finisterra y se dedica al ejercicio profesional y la litigación estratégica en derechos de familia y derechos humanos en el área judicial de la Corporación Comunidad y Justicia. Bienvenido, Javier, te escuchamos. Muchas gracias, Débora. También muchas gracias a todos acá. Los saludo muy cordialmente y bueno, paso primero a describir qué es la Corporación Comunidad y Justicia. Débora ya adelantaba correctamente que estamos en Chile trabajando de la forma más profesional posible. em, Esta temática que es de la disforia de género. Pues bueno. Nuestra corporación, así como lo describe nuestro sitio web, es una organización sin fines de lucro, nace con el objetivo de defender y promover el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho en Chile, desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. La tarea de la corporación está especialmente, pero no de forma exclusiva, centrada en la defensa del derecho a la vida, la integridad física y psíquica, de los derechos de la familia, la libertad de enseñanza, religión y conciencias. Aquí especialmente el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos y de la libertad del hombre, como decimos, de cualquier forma de esclavitud moderna. En lo que concierne al área en la que yo me desempeño, como decía Débora, de litigios y asesorías preventivas, bueno, asesoría hemos realizado con establecimientos educacionales y también en materia de litigios, que será el tema que abordaré hoy particularmente. Hemos litigado sobre esto, sobre estos conflictos jurídicos en donde se opone el Estado a los padres y bueno, ahí se está trabando el conflicto, como dije, y nosotros hemos obrado en representación jurídica de los padres, ¿ya? En todos estos casos, ya sea los padres juntos, porque claro, están casados, o nos ha tocado incluso defender a un padre por sí solo o una madre por sí sola. Y bueno, eso podría decir por ahora respecto de lo que es comunidad y justicia. Si quieres paso a describir cómo ha sido esta experiencia en la práctica de los tribunales de Sí, justicia y cuál ha sí, sido la sí. problemática. Cómo no, muchas gracias. Bien, entonces, aquí, en lo que hemos visto en comunidad de justicia, hemos de decir que, como dije previamente, em, que, bueno, es el Estado que se presenta aquí como el principal objetor
a la pretensión de los padres de cuidar a sus hijos, de asumir su deber también de cuidarlos de forma preferente. Y, y la situación en la práctica ocurre del siguiente modo. Miren, se trata normalmente, esto voy a referirme a los litigios de familia, en que un colegio o un centro de salud de carácter estatal presenta lo que se llama un requerimiento ante los tribunales de justicia. ¿Por qué motivo? Por eventual o supuesta vulneración de derechos que estaría sufriendo un niño, una niña o un adolescente. ¿Cuál sería esa vulneración de derechos? Bueno, por ejemplo, no tratarlo con el nombre social. Por ejemplo, presentar dudas o cuestionar una transición social. Eh, ya, evidentemente, también sería una vulneración de derechos gravísima para el Estado. eh, Oponerse a cualquier tipo de transición hormonal y por supuesto, quirúrgica, que no sé si da el tiempo también para pronunciar sobre eso, y puede quizá hablar mejor otra persona que yo, pero es es el rechazo de los padres, fundado, no es arbitrario, por cierto, a todo tipo de transición en sus hijos. Sus hijos, en el colegio o en un centro de salud pública, hacen normalmente esta manifestación o declaran identificarse con un determinado género distinto de su sexo biológico, y ya que existe esta manifestación, esta declaración, se encienden de inmediato las alarmas y normalmente se conversa en primer lugar con los padres, otras veces no sucede eso y se presenta, como dije, esta denuncia o requerimiento en un tribunal de familia. Pues bien, en el tribunal de familia existe una ley que los regula, eh, y así también existe otra ley que se ha aplicado en la tramitación de estos juicios, que es la de garantía de la niñez, que ese es el nombre que asume coloquialmente, y por supuesto también tiene aplicación la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño. Pues bien, aquí, en estos conflictos, voy a dar tres grandes ideas de lo que pasa, ¿no? Em, hemos tenido que asumir una estrategia. Esa es la primera idea que quiero decir. Hemos tenido que asumir una estrategia en la práctica, que es que debemos proponer, defendiendo a los padres, debemos proponer eh, una estrategia de acompañamiento, una estrategia de protección de vida al niño, al hijo, a la hija. Es decir, cuando se presenta este tipo de requerimiento en contra de los padres, por supuesto, vulneración de derechos, em, lo primero que nosotros tenemos que asumir como equipo es que es una estrategia prudente. Vamos a llamarla de esa forma, es una estrategia prudente, ¿ya? Em, Aquí hasta tiene aplicación un poco lo que dice el Evangelio de ser manso como paloma y astuto como serpientes, porque toda propuesta que nosotros realizamos judicialmente es decir que los padres están trabajando actualmente de manera tal que no es posible decir que están vulnerando los derechos de sus hijos. ¿Por qué? Porque los padres, al enterarse de esta denuncia o de este requerimiento, se han, como se dice, movilizado. Han adoptado medios, han acudido, y acá hago el link con el aspecto psicológico, a profesionales de su confianza, los que realizarán lo que Carolina después desarrollará, una terapia exploratoria. ¿Ya? Esa terapia exploratoria, a modo genérico o general, lo que intenta hacer es despejar, investigar o indagar estas causas profundas, ¿no? De esta disforia de género. Y hacerlo así, de forma prudente, con paciencia, dándole tiempo también al hijo. Entonces, todo esto que ocurre en sede psicológica, nosotros lo plasmamos en el tribunal. Es decir, presentado el requerimiento, nuestra principal defensa es como no es necesario, porque no hay vulneración grave, gravísima, que
la familia, los papás y los niños sean derivados a un centro de salud mental pública o un programa de acompañamiento de identidad de género también perteneciente al Estado, porque los padres han adoptado las medidas necesarias, proporcionadas y por supuesto benéficas para su hijo, que están destinadas precisamente a su bienestar integral. Acá se utiliza el famoso principio del interés superior. Y claro, ese es el lenguaje que se tenemos que emplear jurídicamente. Entonces, recapitulando esta primera gran idea, vamos a asumir una estrategia prudencial, ¿ya? Vamos a pensar bien, vamos a trabajar con un equipo de psicólogos que no sean transafirmativos, es decir, van, como les dije, adoptan el enfoque de la terapia exploratoria, y así vamos a ir caminando en el juicio, siempre advirtiendo que vamos a esperar, está trabajando con nuestros psicólogos, y de manera tal que vamos a presentar en esta causa todos aquellos informes que vayan mostrando precisamente los avances, el desarrollo de los tratamientos psicológicos que están llevando a cabo, ¿no? Y así ya se traba en el juicio una idea de que los padres reaccionan y reaccionan para bien. Y así también nos evitamos normalmente un cierto prejuicio que se materializa, que es que se le acusa ya derechamente de ser transfóbicos o, o sin derecho también a probar que no lo son, se le acusa bueno, de varias, una serie de palabras que no creo que dé el caso acá, pero hemos leído en estas causas cuestiones insólitas, a tal punto que incluso a los padres y a los psicólogos tratantes con esta terapia exploratoria, se le ha acusado incluso de maltratadores de la esfera sexual o de abusadores sexuales. O sea, a ese nivel hemos llegado en la lectura de nuestras causas cuando nos enteramos em, claro, de los informes que emiten desde el Estado. Pues bien, dicha esa primera idea, paso a la segunda, que en estos juicios, y lo advertía, necesitamos esta cooperación instituible entre abogados, psicólogos, padres. Ese es el triángulo. Y no se puede obviar. Es, como dije, instituible, es indispensable. Los abogados van litigando, los psicólogos proveen los suministros necesarios y los padres van en sintonía también con ellos trabajando. Y por supuesto no voy a olvidar al niño, niña o adolescente él es el receptor, a quien están destinadas todas estas medidas para su bien concreto. Y en este caso, no adoptar una transición de forma prematura, una transición irracional, irresponsable, con todas las consecuencias que ya luego Carolina podrá explicar. Y en tercer lugar, ya la tercera idea, quiero decir que en este camino, es decir, se le notifica el requerimiento, nosotros redactamos la contestación en el modo en que se rechaza esta denuncia, aclarar que se trata de un problema de naturaleza psicológica o de salud mental, manifestamos que la denuncia pierde todo sustento porque es innecesario e invasivo que el Estado se meta en esta esfera tan íntima e inviolable como puede ser el hogar. Y, por supuesto, es innecesario, invasivo y desproporcionado que esté ya adoptando decisiones, por ejemplo, sobre qué terapeuta particular debe atender a su hijo en esta materia, de la cual existe, desde luego, que una discusión y larga literatura. Luego también en este tipo de procedimientos, nosotros sostenemos que em, el enfoque exploratorio es el que más protege y respeta, defiende, promueve el interés superior de la niña, niña o adolescente, el hijo o la hija en concreto, y de tal manera que seguir judicializando el asunto o sobreintervenir al niño o a la niña con más terapeutas, bueno, va a precisamente generar un perjuicio en él o en ella, ¿ya? Entonces, lo que se trata acá es de decirle al Estado, en simple, usted, mírenos como padres adoptando estas medidas que estimamos que son las prudentes, las necesarias,
y desde luego que responden a nuestras convicciones, y de tal manera que no intervenga más. Déjenos en este espacio, ejerciendo nuestro derecho, cumpliendo nuestros deberes, y nosotros daremos cuenta de ello si es necesario ante este tribunal. Luego, desde luego que hay una fase ya de cumplimiento de una eventual sentencia, donde uno también puede seguir aportando dichos informes. ¿Ya? Pues bien, em, unas cosas más que me gustaría agregar. Efectuada la notificación del requerimiento, se presenta esta contestación, también está la audiencia. Este procedimiento de familia consta de dos rápidamente, una preparatoria, otra de juicio y luego hay una fase de cumplimiento. Y en el tiempo en que uno prepara el juicio, claro, uno va dando cuenta también de una serie de problemáticas jurídicas, que es que quien asume en los casos que nosotros hemos visto, enfatizo, en los casos que nosotros hemos visto que claro, se designa un abogado, un abogado, perdón, en representación del menor de edad. Y lo que él hace normalmente es litigar siempre desde un enfoque transafirmativo, citando literatura jurídica o no jurídica, em, con el fin de sostener que cualquier enfoque transafirmativo siempre será beneficioso, debe primar por sobre cualquier consideración de los padres. Entonces, cuando yo les dije en un comienzo de que hay una notoria oposición del Estado o una incluso persecución del Estado, se manifiesta en esto, que hay abogados pertenecientes al Estado que litigan supuestamente en beneficio, en los casos que hemos visto de los niños, niñas y adolescentes, y claro, su postura es esa. Los papás deben dejar de ser retrógrados, deben dejar de ser transfóbicos, deben dejar de ser vulneradores de derechos y por lo tanto deben asumir estas premisas y ingresar a un programa, por ejemplo, de acompañamiento de identidad de género, el famoso PAIG, que luego se podrá explorar y conocer más en otra de estas charlas. Pero al final del día, también uno se da cuenta que estos representantes, en los casos que nosotros hemos visto, desconocen, pero desconocen ya a un nivel increíble y muy profundo, cuál es la verdadera situación del adolescente o del niño. Y lo digo muy en serio, porque normalmente se sustentan sus peticiones o su postura en una mera conversación telefónica o en un solo informe que se redactó en una sesión que habrá emitido el profesional del colegio o del centro médico de salud estatal. Y a partir de eso generan toda o crean este edificio eh, frente al cual, claro, nosotros sostenemos que hay un desconocimiento de parte de estos profesionales de lo que verdaderamente está pasando. Y por cierto, también señalamos en los casos que hemos visto que solo lo que estimen los padres y lo que las psicólogas tratantes particulares vean es aquello que responde verdaderamente a las necesidades y al bien del menor de edad. Entonces, voy a darle un ejemplo práctico. O sea, nosotros hemos dicho muchas veces que solo una psicóloga tratante particular que no adopte este enfoque es capaz de ver de forma personalizada, estable, frecuente, lo que pasa en el adolescente. En cambio, este supuesto o este representante del Estado no llega a ese conocimiento tan preciso, tan exacto, tan íntimo. Y por lo tanto, eh, es en virtud de lo que dice esta psicóloga tratante eh, en donde debe recaer el debate, o sea, y también donde debemos estar atentos, ¿no? Porque todo lo demás, normalmente, como todo tratamiento desde el Estado, es despersonalizado normalmente. La frecuencia de la atención es bastante lejana. Habrán, en los casos que hemos visto, insisto, la atención es como un mes, luego tiene hora 2 meses más. En cambio, con las psicólogas tratantes, que son particulares, pueden tenerlo perfectamente toda la semana. Entonces, es en ese entendido que, claro, nosotros argumentamos que el conocimiento de esa psicóloga y, por supuesto, de los padres es el que debe conducir todo tipo de medida que se adopte judicialmente, ¿ya? Bueno, efectúa la audiencia, luego se dicta sentencia em, y hay un seguimiento de aquella. En nuestros casos hemos
conseguido logros, desde luego. Ha existido también reconocimiento a esta proactividad de los padres. Hay un reconocimiento también a esos derechos de los padres y también al cumplimiento de su deber. Pero también nos hemos encontrado con férrea oposición y actualmente tenemos unas 4 causas en actual tramitación, en donde, claro, existe esta férrea oposición, como yo les dije, donde nos hemos encontrado, y acá voy a citar otro ejemplo, siempre de forma respetuosa y resguardando la confidencialidad, en que por ejemplo, estaba la niña, se trata de una niña que es cuidada por sus papás, vive con ellos, en que ella pasó por un periodo en que se identificó con un nombre, digamos, masculino, que recogió de una serie animada, pero ¿qué pasa? Se atendió con estas profesionales tratantes de una institución particular y se dio cuenta de que claro, toda esa idea de esta manifestación no era verdaderamente lo que le estaba pasando. Entonces, porque la acompañaron, exploraron con ella qué es lo que está pasando. Y bueno, ella después hizo presente, ya sea su abogado representante del Estado y ante el tribunal a través de nosotros, que ya no quería que la trataran como ese nombre masculino, que esto de la disforia del género había cesado, que la dejaran tranquila, que ahora estaba trabajando con estas psicólogas y que esta causa termine lo antes posible porque ya está causando angustia en ella y también, por supuesto, los papás. Ya, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasó, Javier? Porque ya dio a conocer todo ese antecedente. Ya, la respuesta sensata sería como esta causa debería haber terminado, pero no, sigue. Sigue, ¿saben por qué? Porque ese abogado que supuestamente obra del Estado, que supuestamente obra en su interés, sigue insistiendo en que debe, por ejemplo, ingresar al programa de identidad de género. Sigue insistiendo en que los papás deben entrar a un centro también estatal para reparar el maltrato. Sigue insistiendo, y así. O sea, para que se den cuenta de que aquí ya pasamos de una discusión jurídica a advertir que por detrás ya hay una cuestión ideológica que es muy seria. No solo porque los papás han dicho consistentemente no, porque estamos explorando, estamos prudentemente cuidando a nuestra hija, hasta la misma niña ha señalado, mire, ¿sabe qué? No quiero. No, al Estado en este caso le ha importado nada, o sea, de verdad es algo que a uno le toca ver de forma abrumadora. Y otro ejemplo, simplemente ya con esto cierro y me callo, es de las experiencias complejas donde hemos tenido que abordar. Es como les dije también en un momento en que se han acusado, no, se nos ha acusado nosotros como corporación y también a las psicólogas como que teníamos un paradigma contrario a los derechos humanos, a la identidad de género. Y uno se preguntará ya, pero deme razones jurídicas y evidencia científica al caso. No lo hacen. Normalmente son afirmaciones sumamente abiertas, donde nos tratan pésimamente, de forma peyorativa, y yo le exijo, ¿me puede dar razones de por qué estamos equivocados? No. Es normalmente una cita muy abstracta de derechos que no jurídicamente no veo cómo se relacionan en el caso concreto, que no veo ese ejercicio interpretativo o judicial que me diga, mire, ¿sabe qué? En este caso concreto, este derecho está afectado por este hecho, por este hecho, por este hecho, por este hecho. Normalmente es, usted es transfóbico, usted no respeta esta norma y punto. Pero yo le pregunto por qué. Y bueno, y ahí nos hemos encontrado con estas problemáticas jurídicas. Pero como la idea con la que ya cierro y que es la más fundamental, se requiere trabajar en conjunto. Esto es un análisis normativo, es interdisciplinario. Lo que dirás, Carolina, es fundamental. Y solo así podremos velar por la niña, y por supuesto también por lo que digan y consideren los padres de forma fundada. Ah, y advertir, por supuesto. Siempre sale esta objeción cuando comento esto. Ya, pero Javier, ¿qué pasa con el padre maltratador o con el padre efectivamente que ha sido condenado judicialmente? Bueno, yo advierto que para efecto no nos ha tocado ver un caso así de esa naturaleza. No nos hemos encontrado con un padre que, no sé, haya tenido antecedentes de otra materia. Por lo tanto, cualquier opinión que pueda emitir al respecto sería fuera de la experiencia que nos ha tocado ver. Y bueno, solo advertir eso. Quizás después lo pueda desarrollar un poco más. Gracias.
Muchas gracias, Javier, clarísimo. Al escucharte casi te diría que no hay diferencia con Argentina. Todo lo que has descrito, quizás en alguna cuestión, en la diferencia de la ley, o bueno, aquí lo que estamos viendo es que esto se inicia más desde el ataque, desde los colegios, desde las escuelas, y no directamente en el Poder Judicial, aunque el Poder Judicial también lamentablemente en Argentina está también en esta ideologización, ¿no? Pero bueno, agradezco muchísimo tu explicación. Vamos a dejar las preguntas para después, ¿eh? Y voy a dar paso entonces ahora a Carolina Barriga. Ella es psicóloga de la Universidad de los Andes, magíster en Psicología Integral de la Persona por la Universidad Finisterre, diplomada en Pedagogía en Ciencias de la Salud por la misma universidad, es miembro y fue vicepresidenta de la Asociación de Psicología Integral de la Persona, que busca fundamentar la práctica clínica de la psicología desde los principios de la filosofía tomista. Hoy es directora de la Escuela de Psicología de la Universidad de Finisterre y ejerce como psicóloga. Vale la pena decir que Comunidad y Justicia ha hecho un material muy importante sobre la temática que se llama la cuestión trans, donde ahí ustedes abordan todas las aristas que este problema tiene y ahí yo pude escuchar a Carolina, sobre todo en su exposición que hizo en un conversatorio también que hicieron entre ustedes, y ella es una especialista en el análisis de lo que sucede en el desarrollo del niño y del adolescente, y un poco la pregunta que te hacíamos, Carolina, por lo cual te pedíamos tu exposición, es que nos puedas explicar, para los que no sabemos psicología, cuál es la diferencia, ¿no es cierto?, entre estas dos formas de terapia, que es la terapia que se llama afirmativa o la terapia exploratoria. Bueno, bienvenida y muchas gracias por tu disponibilidad. No, muchas gracias. Se escucha bien, ¿verdad? Muy bien. Porque no sé si tengo buena señal, ¿sí? Bien. Sí, sí, muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Yo también voy a tratar de ser igual de clara y de breve que Javier. Me impresiona porque en general a los abogados como que no se les entiende mucho, pero se entendió perfecto, así que muchas gracias por tu exposición, Javier. Bueno, Débora en el fondo puso el punto central que tenía que ver con poder explicar de manera muy sencilla cuál es la diferencia entre estos dos tipos de abordaje, la terapia afirmativa y la terapia exploratoria, ¿ya? La terapia afirmativa, tal como de algún modo ya lo mencionó Javier, es una terapia que parte de la premisa que efectivamente el niño está en el cuerpo equivocado. Y por lo tanto, todas las intervenciones que hace van en favor de un tránsito que en general tiene un cierto recorrido. O sea, parte por el tránsito social, que lo llamen de otra manera, vestirse de otra manera, ¿verdad? Y el uso de los pronombres, todo esto. Y en general, esto va avanzando hacia intervenciones que inicialmente son hormonales, pero más bien como de una especie de detención del desarrollo, y después empiezan las hormonas cruzadas y muchas veces esto termina en cirugía. Entonces es como un recorrido que en realidad suele ser bastante lineal, y la terapia afirmativa de algún modo acompaña todo este proceso, ¿ya? Voy a decir solamente eso así de manera muy sintética. La terapia exploratoria en realidad es divertido porque hemos tenido que ponerle un nombre a la terapia, a la terapia que es terapia, digamos, lo que siempre ha sido la terapia, ¿verdad? Cualquier terapia, en realidad da lo mismo la problemática que traiga el paciente, es de por sí exploratoria. Es decir, cualquier paciente al que yo trate con un mínimo de interés y de dignidad, cuando llega y manifiesta cualquier tipo de dificultad, yo precisamente como psicólogo lo primero que tengo que hacer es explorar, es decir, entender qué le está pasando a esa persona, por qué siente lo que está sintiendo, qué circunstancias acompañan esto, qué comorbilidades pueden haber, es decir, otras dificultades que se dan de manera paralela y que puedan estar entrelazadas con el motivo de consulta. Es decir, terapia exploratoria, que hoy día se le llama a esta terapia común y corriente, en el fondo, la terapia de sentido común, ¿verdad? Que se aplica con los niños que tienen disforia de género, es simplemente la aplicación de lo que la terapia ha sido y es en cualquier otro motivo de consulta, ¿ya? Pero ha habido que ponerle este nombre precisamente para poder marcar la diferencia con esta terapia, que es bien insólita además la terapia afirmativa, porque en cualquier otro motivo de consulta,
ante cualquier otra dificultad psicológica, afectiva, malestar, jamás el psicólogo puede partir desde una conclusión, desde una premisa ya resuelta. Es decir, si la persona, no sé, llega a consultar porque se siente, no sé, triste, yo no puedo partir diciendo, sí, mire, es que usted es triste. Es así, entonces lo que hay que hacer es asumirlo, entonces, bueno, vamos haciendo modificaciones en el entorno o donde sea, porque esto es así. Esa es como la contraintuición de un psicólogo, ¿verdad? Bueno, dicho esto, para poder explicar un poquitito más por qué, a mi parecer, como psicóloga clínica y como académica, que enseño hace muchos años psicología del desarrollo, por qué, además del sentido común, parece que la terapia exploratoria es una mejor opción para los niños, ¿ya? Voy a decir muy brevemente algo que tiene que ver justamente con la psicología del desarrollo, es decir, entender cómo se gesta en el proceso de un niño una disforia de género, para precisamente poder fundamentar cuál es la utilidad de una terapia exploratoria, ¿ya? Voy a tratar de hacerlo de manera muy breve y muy sencilla. Bueno, lo primero que uno tiene que conocer en profundidad para poder entender esto son las etapas del desarrollo, ¿verdad? Y las tareas que van asociadas a cada una de estas etapas. El desarrollo tiene tareas asociadas a muchos ámbitos de la persona, es decir, no solo en cuanto a su desarrollo psicosexual, sino que hay tareas asociadas al desarrollo social, afectivo, cognitivo, biológico. El ser humano es un ser muy complejo, ¿verdad? Que tiene muchas dimensiones. Y el desarrollo psicosexual es una de esas dimensiones. No es la persona, sino que es una dimensión de la persona. Y en ese sentido, el desarrollo psicosexual se comporta del mismo modo que muchas otras áreas del desarrollo y de la persona, y es que va madurando y que tiene etapas y tareas. Y en cuanto que tiene etapas y tareas, estas pueden ser resueltas de manera fácil, rápida por el niño, o puede encontrarse con dificultades en el proceso, ¿ya? Esto también para un psicólogo del desarrollo es sentido común, digamos. Y nuevamente estamos aplicando simplemente la misma regla para un área que es una más de todas nuestras áreas, ¿verdad? Que nos constituyen. Entonces, así como por ejemplo un niño que entra en la etapa preescolar, que tiene 2 años, 3 años, va a tener, por ejemplo, una tarea psicosocial que tiene que ver con la autonomía. Entonces, los niños a esa edad tienen una tarea, ¿verdad?, psicosocial que Erikson llamaba precisamente el logro de la autonomía, que tiene que ver con, de algún modo, individuarse, sentirse más grande, ¿verdad?, salir como de esta dependencia del bebé, del lactante, y poder afirmarse a sí mismo, empezar a conocerse, lo que el psicoanálisis llama la constitución del yo, es decir, de hecho el niño empieza a decir palabras como yo solo, ¿verdad?, o esto no, y todas esas son manifestaciones de que hay una tarea que está en desarrollo, que es una tarea psicológica, digamos, y que tiene que ver precisamente con estas primeras sensaciones de ser autónomo, ¿ya? Eso, que es una tarea conocida por cualquier psicólogo, puede resolverse de manera fácil o difícil. Va a depender obviamente de la historia de cada niño, de su temperamento, de su entorno, de un montón de cosas que pueden pasar. Entonces, van a haber niños que a los 2 o 3 años logran efectivamente asumir una actitud mucho más autónoma respecto a sus figuras de apego, principalmente de la mamá, pero van a haber niños que a lo mejor no les va a ser tan fácil, ¿verdad? Y se van a quedar en una actitud mucho más dependiente, por ejemplo. ¿Ya? Eso es algo que un psicólogo infantil observa todo el tiempo. Obviamente, no, a ver, no tendría ningún sentido, ¿verdad?, que un psicólogo llegara y dijera, bueno, dado que el niño no quiere separarse de su madre, entonces hay que asumir que este niño es así, ¿verdad? Hay una categoría distinta de personas que se llaman personas dependientes, y que entonces lo que tenemos que hacer es afirmar su identidad y entonces, nuevamente, movilizar el ambiente, hacer los cambios para que él se sienta bien. Obviamente esto es una analogía, ¿verdad? Porque estamos hablando de otra área del desarrollo, pero de algún modo se aplica esta misma regla. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el desarrollo psicosexual? Bueno, en la etapa preescolar, los niños que han nacido con un sexo biológico, ¿verdad?, inician eh, sus primeras fases de la identidad sexual en la etapa preescolar, ¿ya? Los niños descubren, por ejemplo, que existen hombres y mujeres,
¿ya? Algo que a uno le podría parecer muy obvio, en realidad el niño no lo sabe, o sea, no ha tomado conciencia más bien, ¿ya? De que efectivamente hay niños y hay niñas, y de que hay hombres y de que hay mujeres. Y de hecho, por eso uno en esa etapa ve que los niños están muy interesados en ese tema, ¿ya? Y los niños intuitivamente ligan esta condición de ser hombre o ser mujer a la base biológica genital. ¿Por qué? Porque los niños son muy concretos, tienen un pensamiento concreto, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a hacer preguntas. ¿Por qué mi cuerpo es así? ¿Por qué el de mi hermano es así? Juegan al doctor, abren la puerta del baño a ver cómo, no sé, si el papá se está bañando, si la mamá, para ver cómo es, ¿verdad? Hacen muchas preguntas, exploran, porque están naturalmente en esta etapa en la cual ellos descubren una parte de su identidad, empiezan recién a construir su identidad, y una de esas partes de la identidad tiene que ver precisamente con ser hombre o ser mujer. Bueno, esto es una tarea del desarrollo, es decir, nadie nace sabiendo o teniendo una identidad sexual. Cuando esto es lo que quiero decir, es una tarea psicológica, ¿verdad? Toda nuestra identidad es una tarea psicológica en la cual, por una parte, descubrimos aspectos de nosotros mismos, la identidad tiene que ver con conocernos, y luego, en etapas más avanzadas del desarrollo, también con ciertas decisiones que van a configurar nuestra identidad. Es decir, yo tengo que conocerme y asumir muchas cosas respecto de mí para formar mi identidad, conocer mi temperamento, ¿verdad? Asumir un montón de cosas que tienen que ver con mi identidad, mi historia familiar, mi cultura, bueno, en fin, son cosas como aspectos pasivos, podríamos decir, de la identidad. Y luego, obviamente, la identidad también, sobre todo en la etapa de la adolescencia, tiene un aspecto más activo, es decir, bueno, también soy quien, en algún sentido, quien quiero ser, ¿verdad? Yo configuro de alguna manera también mi proyecto de vida, mis valores, bueno, etc. Pero eso en realidad no tiene tanto que ver con la etapa preescolar, sino que tiene que ver con tareas del desarrollo más adelante. Entonces, básicamente, el niño en estas primeras etapas se está descubriendo, se conoce. Eh, y entonces, en esta tarea del desarrollo, que nuevamente insisto, es una tarea, no es un dato o algo con lo que nacemos acabado, ¿ya? Puede haber dificultades. Hay niños que rápidamente se identifican con su sexo biológico y otros niños que están en una cosa como intermedia, eh, que tienen conductas de género cruzado, es decir, conductas poco típicas de su propio sexo, que no significa necesariamente que eso sea una disforia de género. Hay niños que definitivamente se identifican con el sexo opuesto y dicen, mira, yo, no sé, mamá, yo soy una niña o soy un niño. Bueno, pasan un montón de cosas, ¿ya? Pero en realidad este es el niño básicamente es un ser en desarrollo. Y por lo tanto, muchas veces esto se resuelve simplemente con el tiempo, ¿ya? Y eso es una evidencia para el psicólogo infantil en muchas áreas del desarrollo, nuevamente, ¿ya? Ahora, si ayudamos al niño a resolver una tarea que le está costando resolver, probablemente va a ser más fácil para él, ¿verdad? Si el niño que está muy dependiente, pero que a lo mejor ya tiene 4 o 5 años y no logra como romper ese apego inicial, yo lo primero que tendría que hacer al recibir a ese niño, ¿verdad? Porque los papás empiezan a preocupar o empieza a tener problemas en el colegio, ansiedad de separación, cosas, ¿verdad? Yo lo recibo, lo primero que tengo que hacer es una terapia exploratoria, es decir, ver qué está pasando, ¿verdad? Que el niño no está pudiendo cumplir esa tarea del desarrollo, ¿ya? Y ahí, bueno, habrán elementos temperamentales, habrán dinámicas familiares, a veces simplemente hay que tener paciencia, hay que acompañar al niño con mucho cariño, ¿verdad? Porque a lo mejor el niño está más inmaduro, entonces necesita más tiempo para lograr una tarea, ¿ya? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, es evidente que una terapia exploratoria es mucho más respetuosa del proceso natural de desarrollo. Eh, eh, a ver, es que no quiero extenderme con demasiado ni complejizar mucho. Solamente una última idea que creo que es importante, también desde la perspectiva del desarrollo, es que es muy distinto un niño que manifiesta una disforia de género en la etapa preescolar, que era lo que observábamos hasta hace muy poco tiempo, de manera muy poco frecuente, pero con casos obviamente han existido, ¿verdad?, desde siempre. Estos niños, antes de que se impusiera como primera línea o como primera opción la terapia afirmativa,
en general recibían un apoyo más exploratorio o incluso un apoyo que va justamente a poder reforzar la tarea. Es decir, no solamente explorar y ser neutros y esperar y acompañar de una manera neutra, sino que antes, ahora eso ya prácticamente no existe, ¿verdad? También se acompañaba a estos niños más bien ayudándolos a identificarse con su sexo, digamos, así como uno al niño que es más dependiente lo ayuda a hacerse más autónomo, o sea, como una aproximación más activa, ¿verdad? Pero en ambos casos, tanto en la terapia exploratoria como en la otra terapia, ¿verdad? No afirmativa, digamos, el porcentaje de niños que desistía o que esta disforia de género desaparecía antes o con la llegada hasta la adolescencia, digamos, era en promedio de un 80%. ¿ya? O sea, es altísimo el porcentaje de niños que si no se aborda desde lo afirmativo, ¿verdad? Va a terminar remitiendo porque es lo natural, ¿verdad? Que va a pasar. Hay un porcentaje de niños en que al llegar a la adolescencia esto no ha remitido y obviamente ahí hay que ver cada caso, ¿verdad? Ver por qué, a lo mejor va a haber casos en que nunca va a remitir, ¿verdad? Y bueno, ahí hay que acompañar a la persona de la mejor manera posible, ¿verdad? Para que tenga la vida más plena posible. También, obviamente, guardando las diferencias, pero vuelvo a la analogía del tema autonomía y dependencia. Un niño que le está costando ser autónomo puede, luego llegada a la etapa adulta, desarrollar una personalidad dependiente o un trastorno de personalidad dependiente, ¿verdad? No hay una garantía de que necesariamente eso se vaya a resolver. Pero obviamente con la ayuda adecuada las posibilidades de que eso persevere hasta la edad adulta son bajas. Bien, y entonces el último punto que quería enfatizar es que es muy distinto estar observando una disforia de género en esta etapa del desarrollo preescolar, que era lo que observábamos hasta hace poco tiempo, que observar una disforia de género que aparece por primera vez en la etapa de la adolescencia. ¿ya? Como fenómeno del desarrollo es algo diverso, porque las tareas del desarrollo son distintas a los 2 años que a los 12 o a los 15 o a los 18, ¿ya? Entonces, a esto se le dice como un gran saco, ¿verdad? Disforia de género. Pero psicológicamente, la verdad es que son dos fenómenos que comparten cosas, pero también son muy distintos, ¿ya? Y por lo tanto, al entender que además la disforia de género en la adolescencia suele presentarse de manera abrupta. No sé si en todos los casos, porque decir todos es una palabra demasiado absoluta, ¿verdad? En todos los casos que yo conozco, sí, y probablemente en la mayoría. Entonces, aparece de manera abrupta y avanza muy rápido, los adolescentes quieren tomar en el fondo medidas rápidamente, el ambiente se moviliza mucho, en ese sentido es bastante distinto a lo que pasa en la etapa preescolar y obviamente dado que el niño está en una etapa del desarrollo distinta, con tareas distintas, solamente lo que quiero decir es que hay que conocer bien esto como para abordarlo de manera diversa, porque estamos frente a dos fenómenos que tienen varias diferencias. No me voy a meter ahora a explicar la etapa de la adolescencia, pero sí a marcar el punto y creo que es importante en el abordaje psicológico hacer esta distinción. Lo poco que se sabe sobre esta disforia de género de inicio tardío y avance veloz, que se le dice, que es un fenómeno bastante nuevo, ¿ya? Hasta hace el año 2018 creo se hizo la primera publicación, o sea, es un fenómeno realmente muy nuevo, que ha avanzado de manera rapidísima y de la poca evidencia de investigación que hay, se asocia mucho al uso de redes sociales, ¿verdad? O sea, parece tener otras características. Entonces ahí solamente lo dejo enunciado como simplemente para no mezclar demasiado las dos situaciones que pueden tener características diversas. Eso. Muchas gracias, Carolina, clarísima también. Bueno, antes de abrir el Zoom decíamos con Javier que sin lugar a dudas el fenómeno de la pandemia y el encierro de muchos adolescentes potenció excesivamente esto y como ustedes muy bien saben, en Europa han prendido algunas alertas, como el caso de Gran Bretaña, ¿no? A través de un informe muy serio, el informe CAS que hizo una psiquiatra, se dieron cuenta que el camino que estaban tomando en esta afirmación de estos adolescentes o niños no era el más adecuado y por eso están como retrocediendo y han incluso hasta prohibido
los bloqueadores de pubertad. Pero bueno, aquí nos surgen un montón de preguntas que tienen que ver con la contracara de esto, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando se toma un camino afirmativo en un niño o en un adolescente, las consecuencias que pueda tener? Pero para no poner yo mis preguntas, vamos a dar lugar entonces a las preguntas que quieran hacer los que están aquí. Aprovecho para agradecer la presencia aquí de varios abogados, familias, madres de la Asociación Manada, que es una asociación que se encuentran ya hace un tiempo largo reuniéndose familias ante esta problemática. Hay mucha soledad en los padres que pasan estos problemas, ¿no? Porque son sus hijos y agradecemos que estén aquí desde Prodesi, estamos tratando también de a poquito de acompañarlos. Agradezco también a la doctora Florencia Monetti, que desde Córdoba está aquí presente. Pero Francesca, de Prodesi, te voy a pedir que nos leas las primeras preguntas que nos llegaron a través del formulario de inscripción. Creo que vos puedes abrir tu audio, ¿no es cierto? Sí, ahí está. Bueno, empiezo con la primera pregunta que dejaron. Dice, no sé si se me escucha bien. Sí, muy bien. Dice, ¿cómo se aborda el tema de niños o niñas adolescentes en presencia de los padres en la consulta médica? Creo que es para Carolina. Sí, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque no capté muy bien qué quería decir. A ver, dale de nuevo. Sí. Dice, ¿cómo se aborda el tema de niños o niñas adolescentes en presencia de los padres en la consulta médica? Claro, es que decir el tema es algo un poco Claro, amplio. Por porque eso, aquí perdón, sí, me meto en esta pregunta, creo que sí, apunta, hay una cuestión que hemos visto muy sí. preocupante, ¿no? Digamos, si los padres tienen que ir con los hijos al tratamiento, ¿no? Ujú, Y además a veces no saber qué es lo que el psiquiatra o el psicólogo va a conducir, o si ujú. conviene que primero los padres consulten y vean, digamos, cómo abordar a su hijo por separado, hasta también ver, digamos, el parecer de esta, o la orientación del psicólogo, ¿no? Porque ha pasado en algunas Sí, familias que inocentemente han ido a un psicólogo y les han hecho la afirmación inmediatamente, y ahí se genera también un conflicto con el hijo, ¿no? sí. Esa es la Bueno, pregunta. sí, sí. Justamente yo creo que aquí nuevamente se aplica como la regla general, ¿verdad? Lo curioso es que con los temas de género parece que todo es como la excepción a la regla, ¿verdad? Pero la regla general, cuando un padre tiene un hijo por ejemplo, un adolescente, ¿verdad? Que tiene algún problema y necesita un psicólogo, lo primero, muy importante, sea cual sea la dificultad, es que los papás busquen un psicólogo que sea de su confianza. En ese sentido, obviamente esto no significa que los papás necesariamente van a tener que participar de la terapia, eso hay que verlo en cada caso. En general con los adolescentes se hace participar a los papás, pero en qué medida participen va a depender mucho de cada caso. O sea, el psicólogo ahí tiene que formar este vínculo con el adolescente y ir regulando la participación de los padres en beneficio del propio adolescente, digamos, y de su proceso, ¿ya? Ahora, yo creo que cualquier papá que tenga un hijo que necesita un psicólogo, primero tiene que saber cuál es la línea de ese psicólogo. O sea, esto es lo ideal, obviamente. Sé que no todos tienen la posibilidad, pero eh, hay que buscar un psicólogo, porque en realidad, más allá del tema del género, todos los temas psicológicos son temas delicados y de algún modo se entrecruzan con un sentido de vida, con una visión de persona. Entonces, llevar al hijo a un psicólogo que no conozco, que no sé cuál es su postura, si comparte una misma visión con la familia, es muy complejo. O sea, desde ese punto de vista, obviamente se puede recomendar que los papás tengan una reunión con el psicólogo antes, que no significa una primera sesión de terapia, sino que es simplemente no tiene por qué ser una sesión, puede ser o que alguien me lo recomiende o una llamada telefónica, pero los papás que puedan confiar en el psicólogo que están tomando para su hijo, en general me parece importantísimo. Ahora, ya cuando inicia la terapia, efectivamente, en cualquier terapia con adolescentes, siempre el tema de cuánto hacer participar a los papás es un tema, ¿verdad? Y uno lo va evaluando según cada caso. A veces es necesario que los papás estén más presentes y otras veces para que se pueda formar bien el vínculo y resguardar la confidencialidad del adolescente, se hace participar menos a los papás. Los papás nunca están absolutamente fuera, digamos, de la terapia, nunca, cuando el niño es menor de edad.
O sea, siempre hay sesiones con los padres, a veces en conjunto con el adolescente, a veces por separado. Obviamente eso se habla con el adolescente, mira, yo voy a hablar con tus papás, les voy a decir esto, ¿te parece bien? Y obviamente uno lo maneja, digamos, pero en realidad son criterios generales para la terapia con el adolescente. Yo no hago terapia adolescente, encuentro que es súper desafiante, pero los que son especialistas en adolescentes se manejan en esto muy bien, y obviamente siempre es delicado, ¿verdad? Cuánto involucrar a los padres, porque la adolescencia es una etapa que naturalmente también el adolescente suele querer tomar cierta distancia de los padres, mantener su intimidad muy resguardada. Entonces ahí está el arte, ¿verdad? Y la prudencia del psicólogo de poder hacer partícipe a los papás, pero de una manera que sea funcional a la terapia y en beneficio del paciente. Entonces yo diría que en realidad, más allá del tema particular que se vaya a abordar, ese es como siempre el criterio. No sé si con eso respondo. Sí, bueno, justamente en relación a esto, ahí leo una pregunta que es, ¿cómo saber la línea del psicólogo? ¿Qué preguntas le tenemos que hacer para darnos cuenta? A los padres no nos dan una presentación de su línea y los informes son al finalizar el año. Claro, yo no sé, yo creo que aquí obviamente hay una gran diferencia entre lo que es la consulta privada y la consulta pública. Cuando el psicólogo trabaja privado, digamos, obviamente uno tiene muchas más posibilidades de conocer su línea porque uno, o sea, cuando uno va a llevar, no sé, yo digo, el auto al taller, uno googlea el taller, o sea, hoy día googleamos todo, ¿verdad? Uno googlea al psicólogo, el psicólogo tiene publicaciones, uno se informa un poco. Yo la verdad es que creo que es tan delicado el tema del psicólogo que la recomendación del boca a boca me parece fundamental, es decir, alguien que conozca. De hecho, uno lo hace, no sé, uno necesita, por ejemplo, ayuda doméstica en la casa, uno no deja entrar en su casa a una persona que es un completo desconocido, uno pide referencias, ¿verdad? Eh, y si eso nos parece fundamental, obviamente, porque esa persona está ingresando a mi hogar, ¿cuán más delicado es un profesional que va a trabajar temas tan sensibles con los hijos, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que si uno quiere saber la línea de un psicólogo, quizás justamente el tema del género es un tema bastante decidor, porque es un tema donde se polarizan bastante las posiciones y donde uno puede más o menos ver una línea antropológica detrás de esto. Entonces, yo creo que uno con toda la libertad, uno puede preguntarle directamente al psicólogo, bueno, ¿qué opinas de este tema del género? Y hacer la pregunta, digamos, y uno le va a quedar clarísimo cuál es su postura antropológica, digamos. Me parece que es una pregunta sensata. Ahora, en el sistema público, claro, es mucho más complejo porque a mí me asignan a alguien. Entonces ahí también la libertad de elegir una línea, bueno, es complejo. Yo me imagino que en eso en Chile y en Argentina es bien parecido. Uno en realidad ahí no tiene mucha capacidad de elección, así que uno le toca al psicólogo que le asignan. Y en el sistema público, al menos en Chile, nuevamente no me atrevo a decir todos porque sería una generalización injusta, pero sí al menos la gran mayoría tiene una postura afirmativa. Entonces uno más o menos puede intuir que esa va a ser la línea, digamos, del psicólogo. ¿Ya? Entonces, eso. Bien, buenísimo. Bien. Francesca, creo que hay una pregunta para Javier, ¿no? Sí, seguimos con una pregunta para Javier. Dice, ¿qué pasa cuando los padres no están de acuerdo? Es decir, uno afirma y el otro no. Uno apoya, digamos, esta terapia afirmativa y el otro no. Ya, gracias por la pregunta. Y muy buena. De hecho, la próxima semana tengo una audiencia en un caso que pasa eso. Tenemos, claro, hay que nuevamente realizar un juicio particular. Cada familia tiene su propia historia. Pero bueno, ¿cómo podría plasmarse jurídicamente esto? Bueno, eh, quizá me remita al caso, al que estoy viendo, para poder sacar ideas. Eh, los papás están separados. Em, uno tiene el cuidado personal, es decir, el menor de edad vive con ese padre, y el otro solo tiene derecho y debe cumplir también con este régimen de relación regular y directa, o el famoso derecho de visitas. Pues bien,
Pasa que quien tiene el cuidado en esa causa, es decir, quien vive con el menor de edad, sí está de acuerdo con que se transiten y que se haga incluso lo antes posible, porque le advirtieron desde los psicólogos del programa de acompañamiento de identidad de género estatal, que si no transitaba lo antes posible, se iba a suicidar el adolescente. Es decir, este es el famoso recurso de la pistola en la cabeza, que si usted no hace esto, su hijo morirá, ¿ya? Entonces, frente a eso, el papá que no tiene el cuidado personal, sino que tiene la relación directa y regular, ha manifestado una postura de voy a abstenerme de tratar con el nombre social y por supuesto de pronunciarme positivamente respecto de cualquier otro indicio o acción que implique la transición de su hija. Porque el padre, bueno, acudió a un terapeuta que tiene el enfoque que explicaba Carolina de no afirmar y de sí explorar. Entonces, frente a esa realidad, puede pasar a la pregunta que se genera un conflicto jurídico y tengamos que litigar sobre este tipo de casos. Y claro, nos tendríamos que formular las preguntas como, ¿tiene derecho el padre a seguir viendo a su hija en virtud de que piensa que ella no debe transitar? ¿Podemos restringir o suspender su derecho a verla? Complejo, ¿no? Complejo. Y sobre todo se pone aún más complejo cuando vemos la edad también del niño o niña, que también hay que tener en considerar, pero no solo la edad, hay que también ver su grado de madurez, de desarrollo psicológico, entra una serie de factores. Y claro, se complejiza aún más porque tenemos que también, por ejemplo, el adolescente se cuadra con el padre con quien vive y los dos dicen, no queremos verte o que mi hija no te verá porque tú eres transfóbico. Y bueno, en el ejercicio de esa causa, nosotros hemos desarrollado todo lo que se ha dicho, que el papá no tiene una postura caprichosa, no es transfóbico, si uno se remite a la palabra fobia propiamente tal, no tiene un temor irresistible o aversión por su hija, no, simplemente tiene estas precauciones debidas a la luz de la evidencia científica, etc. Bueno, eso podría decir, pero también puedo advertir que si supongamos que no bien separados, lo que yo siempre voy a invitar es que se exploren o se busquen todas las alternativas posibles en esta materia. Desde luego que uno puede asumir que el primer terapeuta es el mejor, este es el idóneo, el adecuado, pero por un tema práctico, así como a veces uno ve a un doctor, después siempre pide una segunda opinión. Como, bueno, está esto, pero también está esto. Veamos también y después cotejemos, veamos, concluyamos, etcétera. Lamentablemente hay gente que en el sector público, como decía Carolina, no tiene esa elección. Lamentablemente no la tiene. Y muchas veces tiene que, bueno, tener que cargar con ello y se generan mayores conflictos. Em, Esto desde luego que lo que estoy diciendo repercute en el ámbito judicial, pero previamente se requiere todo este trabajo comunicativo, reflexivo, teológico, antropológico, ético, moral, en fin. Va por ahí mi pregunta. No sé si se responde bien. Sí, 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 muy bien. Bueno, claro, es un fenómeno muy, muy complejo, muy complejo. Bien, Francesca, no sé si hay más preguntas. Seguimos. Próxima pregunta es ¿cuáles son las causas de la disforia de género y si existe realmente el género o si es una cuestión ideológica? Creo que Qué iría buena para... pregunta. Muy buena pregunta. Ujú. Bueno, antes, mientras escuchaba a Javier, pasó una idea por mi cabeza que quiero transmitirles de manera muy breve, porque después les prometo que voy a responder directamente a la pregunta, pero cuando yo hablé de las etapas del desarrollo y de que esta disforia podía remitir durante el tiempo y qué sé yo asumí
en lo que estaba diciendo, que esta tarea se resuelve de manera correcta cuando hay una congruencia entre sexo y género. Eso lo di como por hecho, ¿verdad? Pero en realidad es algo que hoy día no es tan asumible. O sea, esto es lo que está cuestionado, digamos, ¿ya? Ahora es bien curioso porque desde el punto de vista psicológico no hay en realidad ningún fundamento para dudar de que la tarea bien resuelta es precisamente la congruencia, por una simple razón, porque esto es parte de la identidad sexual, ¿verdad? Y el término identidad en psicología, ¿verdad? Y también en su raíz etimológica de la palabra, significa idéntico. La identitas, la identidad, justamente es un concepto psicológico que manifiesta esa unidad que yo logro al ir conociendo distintos aspectos de mí e ir de alguna manera construyendo una imagen unitaria y coherente, ¿ya? Por lo tanto, la persona, de hecho, que tiene un trastorno de la identidad o una identidad difusa, o, ¿ya? En general, digamos, en psicología, ¿qué es lo que uno ve? Dice, a esta persona como que no sé quién es, como que no sé describirla, porque en el fondo tiene como cosas que son incongruentes entre sí, entonces como que no logro hacerme una idea cohesionada, ¿verdad? Y coherente y articulada de la personalidad de esa persona o de su identidad, finalmente, ¿ya? Y desde ese punto de vista, la identidad sexual es naturalmente, desde un punto de vista psicológico, unitaria, ¿ya? Y de hecho es tan natural que sexo y género, y ahí voy a ir en un segundo a responder la pregunta, son dos aspectos que deben ser coherentes entre sí, que la propia persona que experimenta esta incongruencia entre sexo y género, lo que desea es la unidad de estos dos elementos. Y por eso existe el fenómeno del tránsito, ¿ya? Si estos fueran dos variables independientes, el tránsito no existiría como fenómeno, ni la disforia de género. Porque ¿por qué disforia? ¿Por qué hay un malestar, digamos? No debería haber malestar, uno diría, bueno, esto, sexo y género, son dos cosas que no tienen nada que ver, entonces yo tengo un sexo, un género y da lo mismo, ¿ya? Y de hecho la propia persona que tiene disforia de género o el mismo transexual experimenta esta disforia, este malestar, precisamente porque estos dos elementos que deberían ser coherentes son incongruentes. ¿Mm? Y lo que busca el tránsito es volver a unificar, en un sentido bastante artificial, digamos, pero lo que busca es reunificar sexo y género. Y con esto respondo de manera muy breve a la pregunta. Lo que antiguamente se llamaba sexo incluía la dimensión biológica y psicológica de la persona, porque hasta hace poco tiempo asumíamos que la persona era una unidad de cuerpo y alma, podríamos decir, ¿verdad? O cuerpo y psique. Entonces, finalmente, el sexo se refería a la sexualidad en un conjunto de elementos físicos, biológicos, psicológicos, ¿ya? Ahora, en el momento en que se empiezan a plantear las teorías de género, precisamente lo que hacen es separar estas dos dimensiones, la dimensión corporal y la psicológica. Y para poder separarlas tienen que acuñar un término, un nombre que ayude a distinguir si nos estamos refiriendo al aspecto biológico o nos estamos refiriendo al aspecto psicológico. Y ahí es cuando se acuña este término de género, ¿ya? Entonces, en algún sentido es un término artificial, pero en algún sentido está denotando algo que es real. Es decir, la sexualidad tiene un aspecto psicológico, y a eso es a lo que le llamamos género hoy día, ¿ya? Esta conciencia, percepción de mí mismo como hombre o como mujer, que trae apareada además un cierto sentimiento de feminidad y masculinidad. Bueno, esto daría para mucho, así que solo ahí me detengo, pero lo que quiero decir es que el sexo y el género, en algún sentido uno podría decir, existen. Ahora, el término se acuña precisamente para hacer una distinción de dos elementos que naturalmente están unidos y que por lo tanto hasta hace un tiempo ese término no existía. Y bueno, y después la pregunta tenía una segunda pata, que son las causas de la disforia de género. Creo que eso es demasiado extenso para poder responderlo en un minuto, pero solamente quiero decir que toda dificultad psicológica es siempre multicausal. Entonces, y cada caso es diverso, ¿ya? Y por lo mismo, muy importante la terapia exploratoria. De hecho, hay casos donde las causas de la disforia de género son muy sencillas y son, por ejemplo, muy ambientales, ¿ya? Una familia donde
y esto uno puede decir, ay, pero este es como el estereotipo, pero he visto casos reales, no uno, varios, ¿verdad? De un niño que vive en una familia donde el papá es bastante satelital, donde tiene puras hermanas mujeres, una casa muy feminizada, donde finalmente el rol de hombre como que no tiene mucha cabida, las hermanas lo excluyen, no, tú no puedes entrar al club porque eres hombre, y este niño empieza a decir, bueno, yo no quiero ser hombre, o sea, esta cuestión ¿qué es? ¿Ya? Y entonces se empieza a vestir como niña, empieza, ¿ya? Y esto empieza, bueno, hay casos, podríamos decir, tan sencillos como esos, donde la intervención es psicosocial y se resuelve de manera relativamente fácil, relativamente digo, porque hay que involucrar al papá, hay que hacer un montón de cambios, ¿verdad? Pero obviamente uno no podría decir que esa es la causa, porque todos los casos son distintos, ¿verdad? Y de hecho en la investigación se ha visto últimamente que incluso hay casos en que habrían ciertos elementos biológicos que no determinan una disforia de género, ¿ya? No es que una persona nazca como con un gen transexual, o ya eso no existe, pero sí ciertos elementos biológicos, hormonales, por ejemplo, que podrían ser un factor interviniente, uno de muchos factores, en algunos casos, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir es que cada caso es un mundo, y bueno, sería demasiado largo, obviamente, abordar todas las posibilidades. Así que con eso ya cierro. Buenísimo. Seguimos con otra para Javier. Dice si alguno de los casos que ustedes defienden han llegado a la Corte Constitucional de Chile. No, hasta ahora lo más lejos ha sido la Corte de Apelaciones, que está jerárquicamente justo abajo de la Suprema. Tampoco hemos llegado al Tribunal Constitucional, que es que precisamente conoce este tipo de materia. Y estimamos que por ahora, salvo que Dios diga otra cosa, sí podría eventualmente llegarse a la Corte Suprema. Ahora, algo que comentaba un poco Débora al inicio y que quizá también pasa en Argentina. La Corte Suprema tiene un pronunciamiento más o menos claro en este tema y es, en términos muy simples, transafirmativo. O sea, hay un conocimiento de este derecho a la identidad de género. eh, Esto da para otra discusión, pero que va más allá de lo que dice la misma ley, ¿ya? Actual que rige en Chile. Entonces, bueno, eso podría decir. Bueno, y ni que hablar la Corte Interamericana, ¿no? Si tuviesen que llegar a un caso, no sé ahí qué Sí. pasaría, porque ya sabemos, incluso Chile ha sido muy castigada por la Corte Interamericana. Bien, sí, el panorama jurídico es difícil, es complejo, es no tanto como lo psicológico, pero sin lugar a dudas es complejo. Bien, creo que ahí hay, Francesca, ¿alguna otra pregunta? Sí, seguimos. Dice cómo ayudar desde la niñez y luego en la adolescencia cuando hay tanta contaminación en redes sociales y todos los medios de comunicación. Es para mí, supongo. Sí. Me parece que Sí. Es una pregunta compleja, o sea, efectivamente, yo, a ver, yo diría que la influencia de las redes sociales y los medios de comunicación es mucho más determinante en la adolescencia que en la primera infancia, ¿ya? Tampoco es inocua en la primera infancia, pero es bastante más determinante en los casos donde la disforia de género aparece en la adolescencia. Yo diría que ahí, de hecho, es bastante determinante, es una de las cosas que más influye. Eh, es compleja la pregunta, porque en realidad toda la neurociencia, la psicología, cada vez con más claridad indica que los niños y los adolescentes bastante avanzaditos en su adolescencia no debieran tener acceso a redes sociales, o sea, es tan simple como eso, ¿ya? Los perjuicios que tiene superan con creces los beneficios, ¿ya? Y esto no solo en cuanto a las redes sociales, sino que a Internet en general, bueno, el uso de pantalla, esto da, ¿verdad?, para muchísimo, pero claramente el uso de redes sociales requiere un nivel de madurez cognitiva, cerebral, un manejo, control de impulsos, un montón de cosas que no están para nada listas, ni siquiera durante la adolescencia. Hoy día los niños muy chicos tienen acceso a redes sociales.
sea, antes de entrar a la adolescencia, 8 años. Entonces estamos en un panorama muy complejo porque eso no se condice con ninguna recomendación desde el punto de vista psicológico. Pero claro, a veces está la presión social, ¿verdad? El niño va a quedar aislado, hay un montón de temores que tienen los papás, entonces terminan cediendo como a esta presión. Yo creo que ahí la clave, como tantas otras cosas, ¿verdad? Es ponernos de acuerdo como papás, informarnos mejor, tenemos que agruparnos y de alguna manera tomar decisiones más conscientes para poder remar en contra de una cultura que tiene muchas cosas que son dañinas y que al final el que tiene la última palabra es el papá, ¿verdad? No es el niño. Entonces, al final yo creo que ahí la gran responsabilidad está en que de verdad como papás nos pongamos de acuerdo y tomamos decisiones bien informadas y no como bajo estos fantasmas del aislamiento social y de la presión de los quiero caerle bien a mi hijo, bueno, un montón de cosas que pueden pasar que son súper complejas, pero nuevamente yo creo que esto aplica para muchos otros temas también. Eh, pero en principio, bueno, de hecho hoy día todo esto del el ciberbullying, que tiene consecuencias dramáticas a veces, incluso eso sí terminan en suicidio, ¿no? Esto que decía Javier de que la premisa del psicólogo transafirmativo partía con esta amenaza, ¿verdad? Si su hijo no transita se va a suicidar. Bueno, aprovecho de decir que eso es un mito urbano, no hay ninguna evidencia de que eso sea así, pero sí, por ejemplo, un inadecuado uso de redes sociales puede terminar en consecuencias muy graves. Los niños y los adolescentes no tienen la madurez de la corteza prefrontal para analizar muchas veces las consecuencias que van a tener sus actos, para valorarlos adecuadamente en el contexto. De hecho, si uno se pone bien radical, el cerebro termina a madurar a los 25 años. El problema que tenemos hoy es que además la adultez legal se ha ido adelantando. Entonces, tenemos cada vez personas con un cierto rol de adulto en la sociedad que no tienen la madurez biológica, cerebral, digamos, para tomar decisiones que son más a largo plazo o que tienen consecuencias más graves. Bueno, en fin, eso. Espero Sí, 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 haber eso es respondido algo. terrible. Acá en la Argentina también hubo este cambio antes, la mayoría de edad era a los 21 años, cuando se pasó a los 18, yo siempre digo, se ha desprotegido a ese joven, ¿no? Porque a los 18 años sabemos que todavía no puede tomar un montón de decisiones a esa edad, y el derecho lo desprotege al darle más autonomía, bueno, y ni que hablar cuando se les da autonomía antes de esa edad, como es Sí. el criterio de la Yo autonomía. hablaba de eso con mis estudiantes de psicología el otro día, y Mm. entonces los estudiantes me decían, pero profe, entonces, ¿por qué adelantaron la mayoría de edad? Entonces yo le dije, miren, yo lo único que Mm. les puedo asegurar es que no consultaron con ningún psicólogo. O sea, claramente las razones fueron distintas, habrá sido política, no tengo idea, pero no fueron por razones de psicología del desarrollo, por lo menos no. Así que eso. Sí, es verdad, muy, muy interesante ese tema de analizar. Bien, Francesca. Bueno, seguimos. Mm. Leo una de las preguntas del chat para Javier. Yep. Dice, fui demandada penalmente por la psicóloga del colegio y también me hicieron una causa por la guarda de mi hija por oponerme al adoctrinamiento de género. Mi hija revirtió la situación de género. ¿Qué acción judicial puedo tomar en contra del colegio? ¿Mala praxis, daños y perjuicios o qué sugieren? Bien. No sé si asumir. Me imagino que será un caso argentino. O Sí, sí, es porque. un caso argentino, sí, sí, que estamos analizando qué hacer. Ya, perfecto. Bueno, lo que puedo decir a través de mis conocimientos, digamos, generales del derecho, porque desconozco honestamente normas particulares del ordenamiento jurídico argentino. Bueno, si fuiste demandada penalmente por la psicóloga y le hicieron una causa por el cuidado de tu hija y todo esto se revirtió, me imagino que dichas causas también concluyeron, hubo sentencia definitiva, se presentaron los recursos, se resolvieron, etcétera. Pero bueno, si pasó todo eso y quedó en como conclusión jurídica y fáctica que jamás cometiste, digamos, un acto contrario a los derechos de tu hija, bueno, uno sí puede asumir ahora la ofensiva, ¿no? Y atacar, judicialmente avalando.
Desconozco las acciones concretas del ordenamiento jurídico argentino, como dije, pero ahora bien, no sé si constitucional o administrativamente hablando tendrán acciones que podrán utilizar o emplear. Acá en Chile existen como la acción de protección constitucional, los famosos recursos de protección. Em, También me gustaría pronunciarme sobre esto, si hubo mala praxis o daños o perjuicios. Bueno, acá en Chile se utiliza la famosa acción, bueno, de indemnización de perjuicio. En este caso vamos a ver qué tipo de daño habrá, me imagino que moral. Eh, y también, desde luego que si respecto de tu hija le causaron algún perjuicio, como dices, y que pueda ser fehacientemente acreditado con algún medio de prueba, por ejemplo, algún informe pericial o, bueno, se invita a presentar una acción de tal naturaleza, acreditando muy bien que hubo un daño, que ese daño se produce respecto de la acción del colegio, del Estado, etcétera. Y esto, y claro, toda esa argumentación jurídica que uno puede dar, yo creo que podría prosperar, pero sí se requiere una buena carga probatoria, digamos. Eso podría decirte desde mi ignorancia como dije, de las normas argentinas. Mm. Muchas gracias, Javier. Sí, sí, la cuestión de la prueba es fundamental, ¿no? En este tema y obviamente caso por caso. Bien, una pregunta que nos han llegado también y los comentarios es, yo no sé cómo es en Chile la educación sexual en la escuela. Acá se llama educación sexual integral y qué relación habría entre este fenómeno que ha aumentado en los jóvenes y la práctica escolar en lo que se les enseña sobre el tema de la sexualidad. No sé, cualquiera de los dos. Creo que vos, Javier, tenés hijos también, así que quizás también tu experiencia nos podés contar, porque acá ha sido muy determinante cómo se ha adoctrinado a los niños y a los jóvenes en educación sexual en todas las materias, de manera transversal, ¿no? De manera abusiva por parte de muchos docentes, que los ha confundido a muchos jóvenes y niños. Entonces, quisiera saber cómo es en Chile. Bueno, quizá Carolina dice mucho más, pero yo voy a decir brevemente que efectivamente está la ESI, la educación sexual integral, y solo lo dejo como comentario, no existe ninguna ley expresamente y concretamente hablando que autorice un tipo de educación de esa naturaleza. Mm, Entonces, todo lo que se ha trabajado en esta materia en Chile siempre ha sido bajo la ley, contra la ley, más allá de la ley, a través de mm, series de resoluciones o actos administrativos, o ni siquiera actos administrativos, a veces son meros documentos de orientación. Eso. mm, Sí, yo efectivamente, tal como dice Javier, tenía entendido de que si bien en Chile se está intentando tramitar la ley ESI, no ha tenido éxito mm, hasta el momento, y lo cual no significa que no se aplique en muchos establecimientos, pero tal como decía Javier, es como por resorte propio, los establecimientos públicos no tan propio, digamos, sino que más bien ciertas circulares que dan como ciertas recomendaciones, pero claro, los colegios públicos asumen esas recomendaciones en su totalidad. Muchos colegios privados los asumen por temor, porque no entienden que una circular no es una ley. Entonces creen que si no, después van a tener acciones legales en contra y terminan aplicando cosas muy probablemente que tampoco las entienden mucho. Entonces, bueno, para resguardarse, yo diría que hay algunos colegios privados que sí tienen una postura más clara contra las terapias afirmativas y todo esto, que se han informado un poco más, acuden a Comunidad de Justicia, por ejemplo, ¿verdad? A pedir mm, orientación, y de esa manera, claro, como en Chile esto todavía no es ley, hay espacio un poquito para la libertad de educación sexual. Eh, pero, pero como yo decía, eso no significa que de hecho no se haga muchas veces. ¿Ya? Hay material educativo en muchos establecimientos, principalmente público, pero no solo público, que son la ESI, o sea, no hay ninguna diferencia en la práctica. mm. Y desde ese punto de vista, obviamente, eso que ustedes han venido observando en Argentina, quizá no de manera tan masiva y sistemática, pero también sucede acá en Chile.
Bien, y ahí, Carolina, aprovecho a preguntarte desde lo psicológico cómo puede influir Ujú. que un docente, porque una cosa es que los chicos lean en las redes o sus compañeros, a que un docente les diga, bueno, ustedes no nacen ni varón ni mujer, tienen que decidir, es decir, eso en la psiquis de un niño, de un adolescente, puede ser determinante. Sí, muy determinante. Yo diría que esto tiene dos efectos principales, esta educación tipo ESI, voy a decir, porque aquí no es ESI. El primer efecto que tiene es la erotización de la infancia, digamos, o sea, que no tiene que ver tan directamente con la identidad sexual, sino que la erotización en general. Y una erotización, cuando digo erotización, no es sexualización, porque somos seres sexuados toda la vida, sino que de una aproximación genital adulta, inadecuada, digamos, para la etapa del desarrollo. Eh, Creo que una de las cosas que vulnera muchísimo es el tema del pudor. Y, esto es muy grave porque el pudor es un resguardo natural para el niño. Entonces, cuando para un niño ver los genitales de un adulto se normaliza, queda desprotegido frente a una acción abusiva, bueno, en fin, esto es súper complejo. Desde ese punto de vista creo que es grave. Y decir muy brevemente solamente en relación a la identidad, obviamente sería simplificar mucho las cosas, decir, como el profesor dijo que yo podía ser niño o niña, eso va a generar directamente una historia de género, eso es demasiado simplista. Pero obviamente es un elemento importante. Acuérdense que estas primeras etapas de la identidad, este conocerme a mí mismo, cuando yo soy pequeño, mis principales fuentes de información sobre quién soy son los adultos. ¿Ya? Esta actitud reflexiva, más activa respecto de mi identidad, este mirarme a mí mismo y yo decir, sí, esto que decían de mí me hace sentido o no, lo dejo, lo tomo, esa parte de la identidad es propia de la adolescencia. El niño construye su autoconcepto básicamente de la información que le dan sus papás, sus profesores después, sus compañeros. Entonces, obviamente, lo que el profesor diga es relevante. Eh, y cualquier información que contradiga de algún modo las inclinaciones naturales nunca van a tener un efecto positivo en el niño. Entonces, si yo le digo, volviendo a la misma analogía con los problemas que pueda tener esto, pero si yo le digo a un niño que en realidad él lo que tiene que hacer es no prepararse el desayuno solo, sino que en realidad si su mamá lo quiere, estoy hablando de la autonomía y la dependencia, ¿verdad? Si su mamá lo quiere, en realidad su mamá va a hacer todo por él. Imagínense un discurso como este, digamos, en un niño que al revés debe avanzar hacia la autonomía y yo le digo justo lo contrario. Uno diría, bueno, ¿eso va a generar en el niño un trastorno de personalidad dependiente? No, sería muy simplista, pero claramente no lo va a ayudar en nada, o sea, lo va a confundir. Y si esto se junta con heridas afectivas, dinámicas familiares determinadas, puede ser un elemento que obviamente confluya también en una disforia de género, como un elemento más, Haga digamos. una eclosión, claro. Es Claro, claro. complejo. Sí, en Argentina, curiosamente, la ley de ESI no habla de perspectiva de género, solamente instaura la posibilidad, la obligatoriedad de esta enseñanza, pero también resguarda en uno de sus artículos la ley la prioridad de los padres y de la comunidad educativa en esto. Ahora, esto fue avasallado totalmente. De hecho, nosotros en PRODES hicimos un protocolo para padres, cómo poder defenderse frente a este avance de la ESI en el derecho que ellos tienen de resguardar a sus hijos, y ahora estamos pensando en hacer un protocolo similar para las familias que atraviesan la cuestión esta de la disforia, ¿no? Porque también tienen que tener herramientas de cómo presentarse en los colegios, qué decir, qué argumentos llevar, porque no necesariamente todos tienen que saber derecho ni psicología, ¿no? Ese es el gran problema en el que los padres se encuentran realmente muy desprotegidos. Bueno, creo que estamos llegando al final de la hora pautada. Vuelvo a agradecerles muchísimo a Comunidad y Justicia, a través de Javier, de Vicente, que creo que se tuvo que retirar, que fue el puente que él nos ha hecho en esta preparación, a ti, Carolina, también, que sé que colaborás mucho con Comunidad y Justicia. Hay dos aspectos que aquí nos están quedando y que posiblemente hagamos un futuro conversatorio, que es
el aspecto político, por un lado. Sé que ustedes están haciendo muchas gestiones para ver si desde el punto de vista legislativo, de los que tienen que tomar decisiones, pueden revertir esta legislación que ha hecho tanto daño. Y también el aspecto médico, ¿no? Porque acá hay algo que tenemos que entender bien, qué efecto genera el bloqueo hormonal, el bloqueo de la pubertad, la hormonización, la mutilación, o sea, todos esos elementos que se ponen con tanta naturalidad como si fuese un paraíso para esas personas. Ya estamos viendo que ha habido casos muy dolorosos, ¿no? Y sobre todo esto de por qué desde la niñez se avanza hacia esto, que hay que prender las alarmas. Entonces también entender un poco los aspectos médicos y políticos. Y también nos han hecho llegar algunos testimonios de personas que están allí en Chile, ¿no es cierto?, que habiendo hecho esta transición, como se dice, están dando testimonios para mostrar del daño que se les ha hecho y por qué ellos alertan de que no se metan con los niños en esto, ¿no? Así que bueno, posiblemente haremos 1 o 2 encuentros más sobre la temática. Les agradezco nuevamente a ustedes por su amabilidad, ha sido sumamente claro y además profesional, se nota que ustedes están metidos en el tema, estudian, analizan con mucha prudencia y mucha delicadeza, porque en esto hay mucho sufrimiento, sin lugar a dudas, por muchas familias. Así que ahí están en el chat agradeciendo y bueno, espero volver a verlos, ¿por qué no? Y hacer cosas juntos con Comunidad y Justicia. Gracias a todos los que se conectaron, les haremos llegar la grabación por el mail y quedamos a disposición para cualquier consulta o ayuda que podamos darles desde Prodesi. Muy buenas tardes y gracias, Javier y Carolina. Muchas gracias. Muchas Que gracias, estén que muy estén muy bien. bien. A ustedes. Chao, chao. Chao, Adiós. chao. Gracias, Francesca, también por las preguntas que leíste. Buenas noches.